Entonces dice así, una fiscalía corrupta. Para que la corrupción se pueda desarrollar en un país sin mayores problemas, desde las más altas esferas del Estado y la política, los órganos de investigación judicial del Estado deben quedar aprisionados por las mismas asociaciones delictivas que se lo roban. Para que el país sea devorado por la corrupción, esta tiene que devorar la justicia. En Colombia, este proceso se dio a gran escala en la Fiscalía General de la Nación, institución creada por la Constitución del 91. La Fiscalía fue adquiriendo un gran poder dentro del Estado colombiano. Bajo la excusa de ganar instrumentos contra el crimen, grandes agencias internacionales la asesoraron en la lucha contra el narcotráfico y le inyectaron cuantiosos recursos. Grandes presupuestos de la nación se aprobaron para crearla, desarrollarla y potenciarla. El empoderamiento de la Fiscalía era la principal apuesta para combatir la delincuencia organizada. Sin embargo, ese poder se convirtió precisamente en el mejor instrumento de la gran delincuencia organizada, las mafias políticas. La Fiscalía se politizó y por ello se corrompió. Algunos de los fiscales generales que pasaron por allí decidieron convivir con el Congreso repartiendo cuotas políticas, entregando fiscalías regionales. Pensaban esos fiscales que podrían ser presidentes como Valdivieso y usaron la fiscalía para tal fin. Al principio ingenuamente, hasta que llegó Luis Camilo Osorio. Osorio, conservador, venía de dar clases en la Universidad del Sinú y había estrechado relaciones con Mara Bechara y con Mancuso. Antes de ser fiscal, se había retratado en una manifestación que el entorno de Mancuso desató en Montería cuando agentes del CTI allanaron su casa durante la fiscalía de Gómez Méndez. Luis Camilo Osorio se manifestaba contra las acciones de la fiscalía, contra los paramilitares, para terminar al cabo de unas semanas siendo el fiscal general de la nación. En la Fiscalía de Osorio se concretó una de las formas más acabadas de la toma de la Fiscalía por el crimen. Osorio puso la Fiscalía al servicio del paramilitarismo. Enteras a amigos del paramilitarismo. Los casos más famosos fueron la de Antioquia y la de Norte de Santander. Esta última, estratégica para la toma del Catatumbo, hecha para poder exportar cocaína por el Golfo de Maracaibo. Todos los fiscales que lucharon contra el paramilitarismo en la Fiscalía de Gómez Méndez fueron despedidos. Muchos se exiliaron, algunos fueron asesinados. El proceso más importante contra el paramilitarismo a escala nacional, el del parqueadero de Padilla, entre comillas, donde fue capturado el contador nacional del paramilitarismo, Jacinto Soto, tenía miles de cheques de los financiadores del paramilitarismo. Fue despedazado y muchas de sus pruebas perdidas. El paramilitarismo era el dueño de la fiscalía. En Costa Rica, uno de los asesores de Osorio dirigió una reunión a la que asistieron varios magistrados con el objetivo de suministrar un documento que permitiera la defensa jurídica de un posible indulto a los paramilitares bajo la tesis que el delito de narcotráfico era conexo al delito político. A tal punto llegó el influjo paramilitar en la fiscalía que ya en el gobierno de Uribe, desde el despacho del fiscal Osorio, se entregaban listados de sospechosos de ser guerrilleros al DAS de Noguera. Noguera entregaba las listas a los paras y los integrantes de la lista eran asesinados. Las confesiones de Mancuso corroboraron mis denuncias sobre la toma paramilitar de la fiscalía, pero jamás uno solo de los implicados fue puesto preso. Que si fue
quien sí fue puesto preso fue el funcionario del CTI que hizo un listado de decenas de miembros de la fiscalía vinculados al paramilitarismo, cruzando las llamadas entrantes y salientes de varios teléfonos celulares de los paramilitares capturados o muertos con los teléfonos de los funcionarios de la fiscalía. Richard Mao Riaño Botina, quien le entregó esa información tan valiosa a Osorio, su jefe, para que terminara él despedido por este, perseguido desde el interior de la fiscalía y condenado por la justicia y finalmente refugiado en otro país. Los políticos que se acercaban a Osorio para pedirle que le nombraran jefes seccionales de la fiscalía eran precisamente los parapolíticos, los políticos aliados al narcotráfico paramilitar en regiones concretas del país lograban, cooptando las fiscalías regionales, la impunidad para sus delitos. Por eso las masacres no eran investigadas. El método jurídico que garantizaba la impunidad era analizar cada asesinato individualmente y no establecer procesos para encontrar las claves de la sistematicidad de los asesinatos en las regiones. Al fraccionar los procesos por asesinatos individuales, no habían testigos y si había alguno, era asesinado. Cuando terminó el periodo de Osorio, Uribe dijo que quería un clon de Osorio otra vez. Luego, unos años después, la fiscalía cayó en manos de Néstor Humberto Martínez, el abogado de Luis Carlos Sarmiento. Los dueños de la fiscalía cambiaron. Los paramilitares ya se habían debilitado en su acuerdo con Uribe, que deshonró extraditándolos, y así nuevas organizaciones criminales de otro tipo llegaron. La política que había sido dominada por el paramilitarismo, que no era sino la forma militarizada del narcotráfico despojador de tierras, se había transformado en la política de los grandes contratistas del Estado. El sistema de lavado de dólares que se había hecho con la tierra tenía el límite de la tierra misma y del pavoroso grado de concentración que alcanzó. Luego, al no servir más la tierra, nuevas formas de lavado de dólares se impusieron en el país con el apoyo de la clase política tradicional. La contratación pública, siguiendo el modelo mexicano, se impuso como un nuevo sistema de lavado de dólares en Colombia. El Estado se financiaba cada vez más y de manera abundante con los combustibles fósiles que subían de precio. El crecimiento de la extracción de petróleo y del carbón llenaba las arcas estatales y la élite en el poder se daba el lujo de exonerar de impuestos a los más poderosos. Los recursos de regalías, utilidades de las corporaciones petroleras y carboneras, de los impuestos a estas actividades, de los ingresos petroleros y carboneros del país, generaba una abundante fuente de recursos de liquidez para los banqueros que veían crecer su poder. Los banqueros no se contentaron solamente con que se consignaran esos recursos en su banca para intermediarlos en créditos, sino que decidieron coparticipar con grandes pulpos que se configuraban en la contratación del país. No solo los dineros del petróleo llegaban a manos llenas, también los del narcotráfico. Sin mucha tierra por acaparar, la contratación pública se transformó en una oportunidad de oro para el lavado de dólares y para la captura de rentas, como llaman los economistas, es decir, para el robo del recurso público. Se formaron así los carteles de la contratación. Para conseguir un contrato se sobornaba al político y al gobernante con los mismos dineros del contrato, lo cual dejaba un hueco financiero que solo se solucionaba alargando los plazos de la obra, renegociando contratos o adquiriendo nuevos contratos que a veces implicaban nuevos sobornos.
Así como en un castillo de naipes, se fueron construyendo los grandes carteles de la contratación, siempre bajo el amparo de un gran político, de un gran gobernante. Uribe privilegió a los carteles de los Nule, los Solarte, los William Vélez, quien se quedó con una jugosa joya para el narcotráfico, el aeropuerto El Dorado privatizado. Los Morenos Rojas forjaron uno local en Bogotá con sus amigos empresarios Tapias y Gómez. Vargas Lleras forjó el de la electricidad y el aseo con los ríos, y luego el de los grandes constructores. Su aliado Char había forjado uno en Barranquilla y lo había extendido a toda la costa. Cualquier alcalde podía forjar el suyo propio a escala de los recursos del municipio. Se desató la piñata. Los carteles eran castillos de naipes, frágiles por sus huecos financieros. Esos huecos no eran más que los volúmenes de la corrupción. Los huecos financieros medían la transferencia de dinero público que por centenares de millones de dólares pasaban a los políticos y gobernantes. Narcotráfico, petróleo y dineros públicos llenaron las arcas de la corrupción. De alguna manera todo ese dinero llegaba a los bancos y por tanto a los banqueros, que gustosos prestaban enormes cantidades de dinero a los contratistas de las obras de infraestructura del país. Los banqueros se volvieron, por tanto, socios de la contratación. Las obras de infraestructura no se terminaron. No podían ser de calidad y no eran las que necesitaba el país. No había cuidado en planificar tan voluminosa inversión. Lo que importaba era que las obras fueran caras para así sacar las tajadas. Por eso el país se llenó de dobles calzadas para tractomulas ineficientes y no de ferrocarriles. Por eso grandes urbanizaciones se hicieron donde no habían servicios, donde la gente no podía vivir. Por eso los puentes se cayeron. Por eso no se le ocurrió a nadie invertir en sedes universitarias o en hospitales públicos o en recuperación del medio ambiente y el agua. De esos grandes carteles de la contratación surgió Odebrecht, que ya había construido uno a escala americana, sobornando varios presidentes latinoamericanos. Odebrecht entró de la mano de Uribe, se asoció con Luis Carlos Sarmiento, el banquero más grande de Colombia, desplazó a los Nule del favoritismo del presidente y sobornó buena parte de la dirigencia de la clase política tradicional. Dos gobiernos fueron comprados por su dinero, el de Uribe y el de Santos. Financió todos los candidatos presidenciales del uribismo, desde Arias hasta Duque, que extrañamente se fue a orinar cuando financiaron a Zuluaga. Pues bien, esta nueva forma de criminalidad se tomó la Fiscalía General de la Nación a través del abogado del consorcio de Odebrecht Sarmiento, Néstor Humberto Martínez. Los grandes consorcios contratistas y los políticos sobornados necesitaban la impunidad y sabían que ésta la otorgaba la Fiscalía. En un extraño consenso de Santos, Vargas Lleras y Uribe, fue ungido el fiscal de Odebrecht. Colombia fue el único país donde no se profundizó la investigación de los sobornos de Odebrecht. Aquí solo se apresaron mandos medios con bajas condenas. La red de la impunidad construida en la Fiscalía, que había protegido en tiempos de Osorio al paramilitarismo y su narcotráfico, ahora amparaba los sobornos de las grandes redes de corrupción de la contratación pública. A los Nules se les castigó con dureza para que dejaran el espacio de la contratación libre a Odebrecht y Conalvías, los nuevos protegidos de Uribe. Al cartel de la contratación de Bogotá se le castigó duramente para desprestigiar a la izquierda, pero evitando a toda costa que sus integrantes pasaran a denunciar los grandes carteles nacionales de Los Ríos y William Vélez.
El fiscal de Odebrecht era además militante de Cambio Radical y por tanto se dedicó a proteger a los financiadores del dueño de ese partido, Vargas Lleras, y de quienes serían sus nuevos propietarios, los Char. Por eso no se investigó a los Ríos, ni los sobornos de Odebrecht a los Char, ni los sobornos del propietario de la AAA, ni Reficar, ni los sobornos de Odebrecht al Contralor de Bogotá, porque era una ficha fundamental de Vargas Lleras para sacar del camino político a quien escribe estas columnas y le competía. El fiscal de Odebrecht necesitaba de otros órganos de la justicia para su labor y por eso puso en los puestos de mando, ni más ni menos, que a la ficha fundamental del cartel de la toga en la Corte Suprema de Justicia, el señor Gustavo Moreno, flamante fiscal anticorrupción, que ayudaba a sobornar a los magistrados de la Corte para liberar congresistas parapolíticos. Gustavo Moreno, mientras ayudaba a destruir los procesos de la parapolítica en la Corte Suprema con sus magistrados amigos y bien pagos, trabajaba intensamente por orden de arriba para perseguir a quien escribe esta columna. El fiscal de Odebrecht había hecho fuertes negocios de defensa jurídica con grandes potentados del país, que coincidencialmente también tenían temores inmensos en que la Justicia Especial para la Paz, construida en el acuerdo hecho por Santos con la FARC, fuese abierta a las llamadas declaraciones de terceros, como así se llamaba a quienes habían financiado el genocidio en Colombia y la concentración violenta de las tierras en sus propias manos con el despojo de los campesinos. Para defender a sus antiguos clientes poderosos, se dedicó a conspirar contra la paz. El fiscal de Odebrecht acabó con un posible desmantelamiento pacífico del narcotráfico, oponiéndose a la construcción de la figura del sometimiento colectivo para narcotraficantes. Así se mantuvo el cartel del Golfo, que pedía negociación y que ahora es presionado para que asesine a la Colombia humana. El fiscal de Odebrecht acabó conspirando contra el proceso de paz con el ELN y se metió en la aventura de construir pruebas falsas con la DEA para destruir a Iván Márquez, al general Naranjo, a varios generales venezolanos, usando una ficha que puso a su servicio el sobrino de Márquez, el estafador Marlon Marín. Así también se evaporó el sueño de la paz en Colombia. El análisis de las 24.000 horas de grabación hechas por la Fiscalía a Marlon Marín, el sobrino de Iván Márquez, muestran cómo la Fiscalía construyó una enorme operación de lavado de millones de dólares ficticios en Venezuela y que se extendía, según esas palabras grabadas, entre el servidor de la Fiscalía, Marín, y los agentes de la DEA, hasta la financiación de la oposición a Erdogan en Turquía, quizás para construir un entramado contra Irán, Venezuela, con la construcción del cartel de los soles al que ingresarían el general Naranjo y las FARC. Una operación ficticia de lavado de dólares a escala intercontinental grabada entre el servidor de la Fiscalía y la DEA, aparentando ser entre las FARC y los carteles mexicanos del narcotráfico. Operación que ya no sabe a la politiquería criolla de Néstor Humberto, sino a un hombre en los Estados Unidos muy vinculado a algo parecido que ocurrió en el pasado, el hombre del escándalo Irán-Contras de Nicaragua. Y en medio de estas trapisondas de talla mundial, el fiscal de Odebrecht tuvo que renunciar porque la Corte Suprema no se lo aguantó más. Al fiscal de Odebrecht lo sucedió Barbosa, el fiscal de Duque, que vuelve a repetir el modelo de Néstor Humberto. Barbosa y Duque saben del poder de la Fiscalía, no para descubrir
el delito, sino para encubrirlo. Y han usado ese poder. No solo para no investigar a la Merlano, que ahora acusan de castrochavista, cuando era gerleincharista, y que denunció la compra de votos de los Char y los Gerlein para Duque. No solo para ocultar la financiación que hizo el amigo de infancia de Duque, alias el Ñeñe Hernández, socio del capo Armando Géneco, también a su campaña, sino para realizar una jugada digna de Néstor Humberto. Lograr la mayoría del Congreso para aprobar las leyes del gobierno usando el poder de la extorsión. No investigar a Odebrecht significa no investigar al hijo de César Gaviria y la financiación con sobornos de un sector del liberalismo, y no investigar a Odebrecht significa no investigar los sobornos hacia los Char a través de las firmas del señor Javier Mauricio Torres Vergara en el consorcio Torrosa e Inversiones Torrosa Limitada. Jugada de truán de póker. Si la fiscalía garantiza la impunidad de Gaviria y Char, dos bancadas enteras del Congreso, la Liberal y Cambio Radical, pasan a apoyar a Duque y obtiene así mayoría sólida parlamentaria. Así se están haciendo las leyes de Colombia. Y finalmente, y por ahora, de este inmenso deterioro de la fiscalía, que es el reflejo de la degradación profunda de la clase política tradicional del país, inmersa en el genocidio, el narcotráfico y el robo masivo de los recursos públicos, el poder de la fiscalía será dirigido contra la Colombia humana, buscando cómo encontrar pruebas para enjuiciarla y enjuiciarme a mí. Llevan ya 8 años en ese esfuerzo. Han desatado una ofensiva contra cualquier funcionario de la Bogotá humana que encuentren en sus archivos, soñando con amedrentar a quien escribe estas páginas. Que busquen y busquen. Pero si sobrevivimos y si el pueblo quiere, esta asociación para delinquir, en que quieren convertir la fiscalía para encubrir grandes crímenes contra el patrimonio del país, cambiará. Si gobierna el país en 2022, la Colombia humana se compromete a presentar una terna de candidatos a fiscalía con el mayor palmarés posible de lucha contra la corrupción. Será la terna anticorrupción. Será fiscal una persona que, de verdad, encare la tarea de perseguir el delito, el gran crimen y la corrupción. La fiscalía dejará de ser instrumento del crimen y con sus funcionarios honestos pasará al servicio de la seguridad de la ciudadanía, de sus bienes, de su patrimonio común, el erario. Bueno, terminé. Uy, te digo que queda uno como desconsolado después de oír eso. Y no dejó títere con cabeza usted ahí. Hice un resumen de mis investigaciones, porque yo comencé las investigaciones de la parapolítica en el año 2003, precisamente investigando a la fiscalía que estaba a su servicio. No, es que la sensación de impotencia es muy grande, es muy grande. Y yo tengo una pregunta aquí, pues como de bachillerato, que es un error, hay un error en la Constitución, en la forma en cómo se elige el fiscal. ¿Eso habría que corregirlo? Pues yo, la verdad, la fiscalía la creó la Constitución por idea de Álvaro Gómez Hurtado, que tenía, digamos, la obsesión del imperio de la ley. Él hablaba así. Y creyó de muy buena fe que por ahí se podía destruir una serie de criminalidades en ascenso. Y yo creo que el problema no está en la forma, digamos, ni siquiera
En Estados Unidos el fiscal lo escoge directamente el presidente. Aquí lo escoge el presidente, hace una terna y es la Corte Suprema la que escoge dentro de la terna al fiscal. Yo creo que ahí no está el problema. Yo creo que el problema está en el régimen político colombiano. Y ahí también volvería a hablar de Álvaro Gómez, porque él utilizaba esa palabra, esa categoría. El régimen político colombiano es delictivo. Y entonces el problema no está en cómo transformar institucionalmente la fiscalía. Muchas reformas se han hecho. Se ha pasado el régimen que teníamos judicial hacia el régimen acusatorio y del acusatorio al oral, etcétera, y nada de eso ha servido. Porque el problema está en el régimen político colombiano. Cada vez que un ciudadano vende su voto, que lo hacen las personas humildes por millones, pues está escogiendo, está eligiendo sin saberlo un delincuente. Solo con el hecho de aceptarle el billete al político, ahí ya es un delincuente. El político es un delincuente. El comprador, el que vende también, digamos... Un Néstor Humberto tendría que estar en la cárcel directamente. Sí. No de embajador de España. Entonces, digamos, ¿quién juzga a Néstor Humberto? El Congreso, la Comisión de Acusaciones. Entonces, aquí es donde se cierra el sistema, ¿cierto? Un sistema de impunidad. La Fiscalía le garantiza la impunidad a los grandes corruptos que se sientan en el Congreso, que necesitan del Congreso. Qué desastre. Y al fiscal no lo puede juzgar sino el Congreso. Entonces, la Comisión de Acusaciones, Margarita, que en 40 años no ha proferido un solo fallo, que absolvió a Samper, que tiene más de 200 procesos de Uribe y no los mueve, porque el juego de la política es hacer que la mayoría de congresistas copen esa Comisión de Acusaciones que es de la Cámara. Y si uno mira la composición, pues la mayoría es de la derecha. Tienen, no sé si son 4 o 5 congresistas del Centro Democrático y 3 conservadores y otros de Cambio Radical, y ahí conforman la mayoría y tapan todo y dejan pasar todo. De repente, cuando llega algún opositor o alguien que quiere sacar del camino, ahí sí se reúne, ahí sí son eficientes, que es lo mismo que está haciendo esta fiscalía. Usted lo vio con el caso de Montes, que me lo preguntó aquí vía interna, qué es lo que está pasando con Montes. Y Gustavo explicó bien el caso, y están revolcando por allá. Incluso la hija de Montes me mandó a mí aquí un documento, que lo tengo aquí, también lo quiero publicar en algún momento, de la exoneración de su padre en cuanto a ese caso, una exoneración disciplinaria de la personería. Pero Gustavo, yo sí creo que ese diseño institucional no me gusta, el que el presidente nombre muy extraño su propio fiscal, porque va a ternar siempre 3 amigos y uno va a terminar siendo fiscal, cualquiera de los 3. Digamos, ¿usted cómo lo haría? Pues hay varias formas. Por ejemplo, puede ser, se habla a veces, pero también como se compra el voto, pues no podría ser tan perfecto, pero se habla de la elección popular del fiscal. Se puede ternar de diferentes organismos, puede ser Consejo de Estado, Corte Suprema, pero no todos los 3 ternados por el presidente. Vamos que puede haber varias maneras. Hay otros en donde están interviniendo hoy en día las universidades, que así se escoge, por ejemplo, ahora el contralor. Se buscan las hojas de vida, ellos postulan, digamos, la academia también puede postularlas, no se deberían ser, en este caso, las universidades que tengan facultades de derecho, etcétera, pero ese diseño en que el presidente, que incluso lo tiene también lo tiene en los Estados Unidos, en que el presidente es el que pone su fiscal para que tape todas las embarradas que haga o las de su antecesor, a mí no me sigue gustando. ¿Sí? Claro. Y otra pregunta que tengo es, digamos, si usted sube al poder, Gustavo Petro, Barbosa seguiría, pues porque yo no creo que tenga la caballerosidad, pues, de retirarse él de ahí. Que decirle a Luis Carlos Vélez que nos pida la caballerosidad del señor de irse, pero entonces ahí el hombre seguiría ahí. Sigue un año, creo yo, no se traslapa, pero él tendría un espacio institucional y después me toca a mí presentar terna, que lo haría mucho antes de que se vaya. O sea, a usted le toca
aguantar que el señor esté ahí. Sí, yo ya he tenido esas... Mira el caso que ahora se va a presentar. Porque cuando fui alcalde, los órganos que me controlaban, yo no quise, con mi bancada en el consejo, eran progresistas, pues, tomarlos. O sea, que me controlaron a mí mismo, sino que seguí la figura de que esos órganos de control deberían ser, pues, de quienes son la oposición. El resultado práctico es que eligieron unos órganos de control enemigos que buscaron cómo destruirnos a como diera lugar. Pero de ahí el peor fue un señor que se llama Granados, que había sido congresista de Boyacá, Juan Carlos. de Vargas Lleras, de Cambio Radical, que termina en las confesiones de Plinio Lano ante la justicia por sobornos de Odebrecht. Termina diciendo Plinio Lano que este señor recibió 200 millones de pesos, perdón, de Odebrecht para interceder en la construcción de una planta de tratamiento de agua de la CAR. Y no le pasó nada, ¿no? Como es Cambio Radical y Néstor Humberto era Cambio Radical y este estaba poniéndome las multas que buscaban inhabilitarme, multas de 100 millones de dólares, 80 por haber bajado el Transmilenio, y Vargas Lleras necesitaba eso porque era quitarse un rival del camino, que a la postre pues le fracasó completamente. Fue tan mal hecha la trapisonda jurídica que los magistrados del Tribunal Administrativo le suspendieron las multas y las medidas. Bueno, este personaje acaba de elegir a través del Consejo de Bogotá, e incluso con ayuda de un sector de los verdes, de la bancada de la alcaldesa, el nuevo Contralor de Bogotá, prácticamente continúa, son años que mantiene ese poder, y este personaje está siendo ternado por Duque para ser parte del comité disciplinario de los jueces, lo que era el Consejo Superior de la Judicatura, sala disciplinaria. O sea, el sobornado por Odebrecht va a disciplinar los jueces de Colombia. Dios mío, Dios mío. Hágame el favor, ¿cómo este país realmente no va a ser saqueado? Porque por ahí, entonces, el juez que moleste, juez que se meta, digamos, valientemente, le ponen proceso disciplinario y entonces tienen al corrupto controlando a los jueces. Esto va a pasar en el Congreso de la República, en el Senado, por una elección de las dos corporaciones, Cámara y Senado. ¿Ustedes qué aquí olvidó contar algo también dentro de esas trapisondas que llama Gustavo, como cuando los procuradores o los fiscales o los contralores, etcétera, todas estas personas que tienen un rol dentro del cuidado de los recursos públicos tienen aspiraciones políticas, o sea, presidenciales, sí. Y ven en Gustavo Petro, lo pueden hacer, lo han venido haciendo otras veces y lo seguirán haciendo. Vemos como, por ejemplo, el procurador Ordóñez, cuando el tema de las basuras, por un tema de cambio de modelo, bueno, que eso ya se ha explicado bastante y no es producto de esta columna, cómo aprovecha la papaya, él ya teniendo en mente que va a ser candidato presidencial y suspende a Gustavo por 20 años. Exacto. Le mete 20 años. Y el contralor, que tiene también su candidato, que es Vargas Lleras, le mete una multa de 200 millones de 80 millones de dólares. Así, ambos, o sea, van abriendo el espacio a sus candidatos y saquemos del camino a este tipo que está muy fuerte. Obviamente en la Corte se cayeron esas cosas, en el Consejo de Estado se cayeron, perdón, y no lograron su cometido, pero miren cómo es la maldad de esta gente y hasta dónde les llega cuáles son los alcances que tienen para interponerse en el camino, o sea, de acabar con la democracia y sacar un candidato a punta de sanciones, que es un triunfo que obtuvo Gustavo hace unos 2 meses, que todavía no se ha cristalizado, digamos, en nuestra legislación, y es conseguir que la Corte Interamericana de Derechos prohíba que un funcionario elegido popularmente, es decir, por voto popular, sea destituido por una firma de un funcionario
que lo discipline, en este caso el procurador o el contralor. Eso es un triunfo, digamos, que se logró, un triunfo jurídico muy grande con un grupo de abogados, y hoy el Congreso de la República todavía se niega a introducir esa norma dentro de la Constitución, para que se den cuenta el alcance que tiene esta gente. No, y además, después de que los derrota, porque todo ese es el tema del aseo, entonces usan, ¿qué es lo que yo hago en el aseo? Pues tratar de potenciar el reciclaje. Eso tiene que ver con la política del cambio climático, y me sirvió mucho una sentencia de la Corte Constitucional que me lo ordenaba. Entonces yo aprovecho la sentencia y me meto en algo en lo que yo creo, porque si tú entierras las basuras en un relleno, producen metano, que es 80 veces más calentador del ambiente que el CO2. Si reciclas, mitigas. Entonces es una de las políticas esenciales en este tema. ¿Qué pasa? Entonces, como se terminan los contratos privados y los dueños del aseo en Bogotá, que es un servicio público y es propiedad del Estado, pero eran concesionarios, eran los financiadores de Uribe y de Vargas Lleras, el señor William Vélez y el señor Ríos, Alberto Ríos. Entonces, y yo dejo que terminen los contratos, no es que se los quito, no es que los interrumpo, sino terminan. Entonces estaban esperando que yo tenía que prorrogarlos. Ya. Dije, no señores, yo monto el servicio con la empresa pública y gracias a eso podemos bajar tarifas a la ciudadanía y podemos pagarle a los recicladores y potenciarlos. Y no, me cayó, pues eso fue como si hubiera hecho una revolución socialista, y sí. Y me cayó todo al punto que hasta me destituyeron y montaron los procesos en Ordóñez. Y todo eso lo pude desbaratar en la justicia interna, en la justicia internacional de la CIDH. Y ahora, cuando el Estado se ve obligado a cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es quitarle esos poderes a la Procuraduría y órganos de control de destituir alcaldes, entonces la Fiscalía coge el mismo proceso de Ordóñez y el Contralor Granados y lo vuelve proceso penal. Esa es la respuesta del Estado a la sentencia de la CIDH. Pero como la Fiscalía no me puede juzgar a mí porque soy senador, entonces juzga a los gerentes que me ayudaron a hacer esa política. Y seguro los va a poner presos y se va a tirar su vida y los va... y esa es la respuesta que a través de Barbosa Duque está dando a la sentencia de la CIDH, que estipula es todo lo contrario, que se me debían era proteger los derechos políticos en Colombia. Y contra el Consejo de Estado, que ya en sala plena, es decir, todos los magistrados, y se llama también sala única, habían dicho que la alcaldía de Bogotá Humana no cometió dolo en la ejecución del plan de fortalecimiento de los recicladores. Dolo significa precisamente la base del delito penal. El Consejo de Estado no hubo dolo. Y llega el fiscal Barbosa ahora, como rabón, digamos, por la sentencia de la CIDH, y con la intención de quitarnos del camino, y entonces dice, entonces si hay dolo. En contravía completamente de la máxima instancia de la justicia. Pero de la nada, él puede hacer eso de la nada. Pues hay un fiscal que le ayuda, seguro cogieron el informe de la Contraloría, que se cae también en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el informe del señor que van a escoger, el señor Granados, y con eso entonces, de una manera bastante difícil desde lo jurídico, porque vuelven delito algo que la justicia administrativa dijo que ni siquiera era disciplinable. ¿Y eso lo afecta a usted No. en su carrera a la presidencia? No, ellos están esperando que, y fue lo que hicieron con Montes, ¿no? Porque con Montes, ¿qué hace? Y eso no lo dice la prensa. Con Montes cogen un proceso que le habían iniciado en disciplinario,
en alguna contratación de un parque, nada que ver conmigo, digamos, pero en la instancia disciplinaria dice, no encontramos ningún hecho que sea disciplinable. Eso es lo que dice la instancia disciplinaria. Y entonces en la fiscalía dicen, sí, señores, sí encontramos. O sea, se pasan por la faja Sí. la exoneración que hay sobre Montes y le dan una orden de captura porque ellos saben que él está refugiado. ¿Por qué está refugiado? Porque le amenazaron sus hijas. ¿Por qué le amenazaron sus hijas? Una moto, todo eso está probado. Porque lo que buscaba Néstor Humberto en ese momento era que Montes se asustara tanto que me acusara. O sea, lo estaban llevando a una situación en donde le estaban diciendo literalmente, pero si no acusa a Petro, a usted le va mal. Entonces lo que hace Montes es irse con su familia y proteger a su familia. Y entonces también de lo que se llama rabón, entonces le cogen este proceso que ya lo habían exonerado, le montan una orden de captura, lo que no hacen con la gran delincuencia como por ejemplo la Yayita, la amiga de Ñeñe Hernández. Entonces ahí sí llaman a la Interpol y le dicen a la Interpol ponga circular roja, y es buscando traerse a Montes para aquí someterlo a la cárcel. Ya lo hicieron con varios funcionarios nuestros, y tratarlo tan mal que por la desesperación tratasen de acusarme a mí. Eso es lo que buscan. Y esto, pues pensando en defenderse de que usted suba a la presidencia, parece que ese es como el proyecto único que tienen. Uno no ve ideas, ni ve un programa, sino el proyecto es que usted no suba al poder. Hay algo peor que está rondando en el país, mira. La JEP, por alguna cosa que voy a investigar, de Justicia Especial para la Paz, ha rechazado miles de militares y de otros, digamos, que han querido ir a rebajar sus penas, confesando, que es la condición. A mí, bueno, esos miles que quedan por fuera, se han venido metiendo a lo que llaman el cartel del Golfo, todas esas vainas, ¿cierto? Los nuevos carteles del narcotráfico. Son gente que estaba armada, que estaba en la fuerza pública, pero que se va quedando sin opción, y entonces se meten a estas nuevas violencias que hay en Colombia. Y hay unos políticos, una política, que ya algún día diré su nombre, que ha construido una estrategia que es prometerle a esos que han sido rechazados por la JEP que en el nuevo gobierno de Uribe serán indultados. Recuerde Bolívar cómo han trabajado este tema de un indulto a los militares y destruir la JEP. Y una sala especial para militares. Pero ya parte de estos militares no son militares, están metidos en el cartel del Golfo, en todas estas cosas. Y la condición para el indulto probable, porque es una expectativa que les crea, es que empiecen a matar a la gente de Colombia. Y algunos de estos núcleos armados desde Necoclí están mandando armas por tanques por allá hacia la zona Cesar La Guajira, y han ubicado La Guajira como un objetivo donde comenzar este tipo de prácticas. La información más o menos la estamos completando, pero fíjate ya ¿cuál es el objetivo? Impedir que la Colombia humana gane. Sí, impedir a toda costa. Eso es todo. En esto hay, digamos, una combinación de formas de lucha. Entonces ponen a funcionar la fiscalía, se pone a funcionar estos asesinos en el país, presionados, porque no es que estos asesinos quieran hacerlo, sino que los están presionando para que, incluso los están presionando algunos altos mandos militares, le están diciendo, si ustedes no matan gente de la Colombia humana, vamos por sus familias.